Textos. Ya está. Día. Ya está, buenas noches. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, maestra Queta. Ya estamos al aire. ¿Ya? Ya estamos al aire. En ausencia de la presencia de nuestros compañeros, el maestro Víctor Romaya, el maestro Juan Carlos Calemayor y el maestro Ricardo del Muro, hoy nos acompañamos esta noche de día miércoles 2 de diciembre del año 2020, a punto de terminar este año que ha sido difícil, complejo, con muchas experiencias, en su gran mayoría muy complejas por la situación económica, la pandemia y la economía, sobre todo familiar, ¿no? Entonces, maestra Queta, hoy nos encontramos aquí esta noche ya para seguir, si usted quiere, comentando muy rápido el tema de los 2 años del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un impacto sin duda y una trascendencia internamente en términos de país y también en términos de lo que se avisora para el año 2021, este dato del anuncio del inicio ya de las vacunas en Reino Unido y que México también ya tiene algún monto de dosis ya comprada, ya adquirida, y que se ve ya una luz en el túnel, aunado a lo que pudiera representar, por supuesto, el propio escenario del 2021, cómo se están reacomodando las cosas, y si nos alcanza el tiempo para comentar la salida de Alfonso Romo, el empresario del gabinete de la presidencia de la República. Así es, pues buenas noches, maestro Zavala. Veo a un presidente muy optimista, ¿verdad? Muy optimista, 2 años de gobierno, con una popularidad bastante alta. El tema del COVID, pues fue un tema internacional que no solo le pega a México, como señalé ayer, sino a una serie de países que hoy también están viviendo el rebrote. Hubo muchas críticas al inicio por la gestión que se llevó a cabo frente al COVID. Yo creo que como en todos los países fue un tema que nos llegó pues de bote pronto y además que fue un tema que era desconocido para todos y todas, ¿no? Y entonces, al principio hubo una negación por parte del gobierno de esta pandemia que afectó gravemente a nuestro país. Yo creo que se enfrentaban al dilema de parar la economía o irnos a la casa a refugiarnos, ¿no? Finalmente hubo la necesidad de hacer como una especie de toque de queda, de irnos a la casa. Muchos de nosotros estuvimos recluidos más de 5 meses en nuestras casas, en muchas oficinas se elaboró, gracias a la tecnología, se elaboró a través de a las redes sociales, a través de las plataformas. Pronto el Internet y el ciberespacio estuvo saturado porque las actividades no se suspendieron. Desde aquí me permito felicitar en lo local, ¿verdad? Por ejemplo, las actividades culturales, a Cecilia Flores de Coneculta, Chiapas, ¿no? Ya a Marco Antonio Orozco Suar del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, porque aún en la pandemia siguieron adelante con sus actividades, ¿no? Y pudieron llevar a los hogares de Chiapas eventos culturales de mucha calidad. Y de alguna manera también las organizaciones sociales sustituyeron las reuniones presenciales por las reuniones virtuales y creo que eso fue un gran avance porque ahora descubrimos la posibilidad de a través de las redes tecnológicas de no solo de conectarnos con nuestro municipio, con las personas de nuestro municipio, sino conectarnos a nivel mundial, ¿no? Y por otro lado, regresando al tema de los 2 años de gobierno, pues hizo el presidente varias jugadas maestras, ¿verdad? Apoyado por la mayoría que tiene en el Congreso,
que le permitió, a través de una serie de reformas, allegarse de recursos para sus programas, para los programas sociales que él ha emprendido desde el inicio de su gobierno y que algunos de ellos ya los tenía desde que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, en ese tiempo todavía el Distrito Federal, ¿no? Él ha señalado, Sí, pues, ha habido muchas críticas y por los medios de comunicación y mucha oposición por parte de los neoliberales, ¿verdad? Que se han opuesto a sus reformas, pero creo que a pesar de ello, él ha podido hacer maniobras para salir, para salir adelante, ¿no? Lo que sí, sí, creo que no ha sido muy afortunado, bueno, afortunado sí él, ¿verdad? Pero yo considero que no ha sido un manejo muy afortunado, ha sido la deslegitimación que él ha hecho de la mañanera de las organizaciones sociales, que muchas de ellas han tenido que cerrar sus puertas. Por ejemplo, aquí en Tuxtla, un albergue que daba apoyo a niños con capacidades especiales, ¿no? En diferentes formas, síndrome de Down, paraplegias y diferentes situaciones, ha tenido que cerrar por falta de estos apoyos gubernamentales que las asociaciones tenían a través de Sedesol, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema en el que el presidente debe recapacitar, porque creo que las organizaciones sociales hacen un papel extraordinario en muchos temas, en el cuidado de los ancianos, en el cuidado de niños y niñas en hogar, también en albergues para mujeres que sufren violencia doméstica, ¿no? Creo que no todas las organizaciones han sido corruptas, no todas las organizaciones han hecho mal uso del dinero. Hay organizaciones muy transparentes que practican la rendición de cuentas, y es un tema que debe de ser revisado. También en el tema de las maestra Queta, que en muchos estados se fue al amparo para evitar el cierre de las guarderías, que también se pretendía cerrar. Creo que muchas de estas guarderías todavía siguen abiertas y que son de gran ayuda para las mujeres que trabajan. Las guarderías son indispensables, porque un comentario que hacía el presidente es que se le diera el apoyo directo a las abuelitas para el cuidado de los nietos, pero muchas abuelitas también trabajan, o muchas abuelitas ya no son Sara García y Prudencia Grifel y ya no están interesadas en el cuidado de los nietos y nietas, porque tienen su propia agenda, ¿no? Por otro lado, también en este año primero surge la reedición de la cartilla moral, escrita por un ensayista de mucho prestigio, Alfonso Reyes, que suscitó también una serie de comentarios porque fue repartida a través de Confraternice, una organización religiosa que tiene mucho poder. 7,000 iglesias están agremiadas a Confraternice, que reúne a varias iglesias cristianas, y creo que con esto se rompe el espíritu laico que debe prevalecer en el gobierno, ¿verdad? En el Estado, como una política de Estado. Maestra Queta, fíjese, ¿sí?, que escuchándola a usted, de lo que el presidente a ojos y el análisis de usted ha hecho a un lado. Ayer tuvimos la oportunidad con los otros compañeros y particularmente yo decía que estos 2 años han servido para desmontar las estructuras institucionales y las redes de poder, y en consecuencia crear un nuevo régimen para el país y bajo la perspectiva y la visión del actual mandatario federal. Entonces, yo no veo el por qué el presidente tenga que recapacitar, decía usted, tenga que recapacitar y reconsiderar a las organizaciones
o a la población que se venía recibiendo el beneficio, porque ahora, y lo recupera usted, el presidente ha planteado que de manera directa tendrán acceso a aquellos tienen una u otra condición social, de suerte que yo digo, no veo por qué el presidente tenga que cambiar de actitud o de gesto si enfrente no tiene ninguna oposición, si al interior de su gabinete no tiene, digamos, voces con autoridad casi igual a la del presidente para exhortarlo, para que se detenga, para que revise, para que reoriente sus políticas. Eso no existe al interior del gabinete presidencial. Y tampoco existe una posición coaligada, una oposición unificada que plantee o que busque contener este desmontaje de las estructuras del gobierno que él le ha llamado neoliberal o los conservadores. De suerte que yo más bien digo que es un presidente que en este en este segundo informe, por cierto, de 45 minutos, un informe de frases cortas, con datos concisos, alegando que él tiene el 71% de apoyo de la población y que hoy decía que es una encuesta que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación y que el 41% de la población mexicana aprueba su estrategia o la batalla que está el coronavirus, y que en consecuencia diríamos que el 56% no lo aprueba, y que sin embargo, si el anuncio hoy llevado a cabo por el Reino Unido de que autorizan ya la vacuna Pfizer y que México tiene un convenio para más o menos 250,000 dosis, estamos hablando de que ocurrido ayer, creo que el escenario de este segundo informe o de la culminación de este segundo año de ejercicio de gobierno hubiera estado en una perspectiva distinta. Es decir, más victoriosa, más ufana, más holgada. Pero no ocurrió ayer, ocurrió hoy. Lo que quiero decir, maestra Queta, es que el presidente tiene una ruta, lo critican sí, que tiene una realidad distinta a lo que ocurre en el país, que persigue, estigmatiza, señala, acusa, pero no hay una oposición. Y al no haber una oposición, pues claro que en la estrategia de comunicación, de posicionamiento social y de cambios en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues está avanzando. Y ahorita usted recuperaba el tema de la guía moral. Él está en su ruta y ahí va a seguir. Sí, creo que pues la oposición yo creo que ha equivocado el camino, ¿verdad? En lugar de estar en el ataque por el ataque, creo que debían de tener propuestas más válidas, buscar interlocutores serios dentro del gobierno, ¿verdad? Contra en la actual administración con los que se pueda dialogar. Porque yo considero que puede haber actores o actrices también, ¿verdad? Con los que sea posible dialogar en ese sentido, temas, por ejemplo, como en el caso de las mujeres, ¿no? Los temas de los feminicidios, los temas de los centros de justicia, los recursos que se han visto en ocasiones disminuidos para las instituciones dedicadas al trabajo con mujeres. Entonces creo que debe de haber, por ejemplo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, perdón, la presidenta, que tiene una trayectoria internacional de mucho prestigio, Nadine Gassman, ¿verdad? Está también Malú Micher, está Wendy Zuluaga, otras diputadas con las que se podría tener una interlocución seria sobre estas problemáticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, y yo insisto con las mujeres porque es mi tema, en el caso de la famosa guía basada en la cartilla moral,
las mujeres estaban muy molestas porque allí habla del perdón. El perdón en un tono de tipo religioso, cuando realmente quien comete un delito y un delito grave, serio, ¿no? Pues debe sufrir una sanción, ¿no? Yo no veo a la mamá de una feminicida, a los padres de una que sufrió un feminicidio, perdonando al agresor de la hija y diciendo, pues, venga un abrazo, ¿no? Creo que mucho del tono de esta guía es de tono como de tipo religioso, de tipo moral, cuando ya ha habido avances sustantivos en los temas de derechos humanos, en los temas de igualdad de género, de diversidad sexual, que deben ser tomados, en cuenta en esta guía, ¿no? Pero más allá de su comentario, maestra Queta, yo digo, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante? Que tengamos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde están las leyes, de la cual derivan reglamentos, de la cual derivan una serie de ordenamientos jurídicos y hasta judiciales, y que sin embargo ahora lo pone él en otro escenario en el que nuevamente la población dedicamos tiempo para revisar si está bien o está mal lo que está haciendo, porque efectivamente, pues con mucho respeto, pero es para risa lo que ahí se plantea, ¿no? Pero es una jugada política que posiciona nuevamente la atención de la ciudadanía, de los actores y actrices, dijera usted, para dedicarle tiempo a un tema que en mi opinión es intrascendente, porque lo que verdaderamente está ocurriendo está en la otra mano. Es decir, una constitución modificada, sobre todo en términos de las facultades metaconstitucionales que tenían los gobiernos conservadores y que hoy se han ido modificando y amplificando en la propia constitución. Ni la oposición, ni los actores políticos, llámense diputados o senadores, incluso los propios gobernadores, están en otra perspectiva. De suerte que, mire, ¿por qué no se consolida una alianza electoral hacia el 2021 de los partidos que no están aliados al morenismo? Bueno, porque seguramente los alcances del gobierno están allí. Finalmente, nuestro sistema político no deja de ser un permanente electoral, de estar viendo las elecciones intermedias, luego las elecciones de fin del sexenio, y todo el tiempo estamos viviendo procesos electorales y en el que la mayoría de las personas, los que realmente tienen que votar, los que tienen que decidir por un cambio, estamos en la luna y discutiendo temas que poco trascienden realmente a la economía, a la seguridad. Usted hablaba de los homicidios, al tema de la pandemia, qué vamos a hacer con la pandemia, cuáles son los protocolos, cuándo van a ser, decía hoy hablando de los protocolos, el presidente voltea a ver a López-Gatell, el doctor Hugo López-Gatell, y le pregunta, ¿cuándo vamos a tener ya un plan? Y aquel dice el martes. Ah, pues sí es el martes. Es decir, como que es de ocurrencia, como que es de momento, pero los actores que deben de estar haciendo este planteamiento no lo hacen, porque la población, que es la que decide en las urnas, está también ocupada en otros menesteres que tiene que ver con su comida, que tiene que ver con su seguridad de la casa, que tiene que ver con sus hijos, que tiene que ver con el cuidado de su trabajo, en fin, está en otros temas. Así es, creo que en un momento dado, ¿verdad? Todos los gobiernos han utilizado distractores, ¿no? Como pan y circo para poder hacer reformas, ¿no? Recuerda de los famosos madruguetes en un momento dado del PRI, cuando de repente sacaban, cuando lo del IVA, no sé si recuerda lo del IVA y otra serie de situaciones, ¿verdad? Sí, que sí. no es privativo de este gobierno.
Y de alguna manera es posible que al presidente le haya caído este impasse provocado por el COVID como una manera de distracción, ¿no? Una distracción enorme, ¿no? Una distracción enorme porque la gente estuvo preocupada por su salud, estuvo aislada en sus casas, quienes no tienen un negocio o otra forma, o un ingreso, más que un negocio, porque los negocios también, muchos de ellos cerraron o quebraron, sino un ingreso propio, pues se vieron en la necesidad de salir a la lucha, a ver de qué manera obtenían sus ingresos. Entonces todo el mundo estaba en esta distracción y entonces ahí es donde se dieron estas maniobras en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, el tema del outsourcing, ¿no? Que ya se está viendo, que creo que ya los empresarios han tenido reuniones importantes para discutir el tema del outsourcing, ya han estado de acuerdo en llevar a cabo ciertas modificaciones. En esto sí considero importante, ¿verdad? Que qué bueno que se reúnan con los grupos que están involucrados en el tema, que eso es muy importante, ¿no? Cualquier modificación a la Constitución debe de tomar o a leyes reglamentarias o a otro tipo de reglamentos, deben de tomar en cuenta a las personas involucradas, ¿no? Y eso es importante que para el tema fíjese, déjeme... Sí, perdón. Déjeme recuperar, maestra Queta, la expresión o la deferencia que tuvo ayer el presidente, justamente en este mensaje de 45 minutos, en la que le dedica unas líneas a las Fuerzas Armadas y al magisterio como los sectores en las cuales mayormente descansa su confianza y en la cual se apoya unos, las Fuerzas Armadas, para las estrategias o para las actividades estratégicas en las cuales pues se le critica, se le acusa mucho sobre la militarización, sobre hacer los arquitectos, en fin, una serie de cuestiones con las Fuerzas Armadas y con el Magisterio Nacional, sin duda tiene que ver por aquello de la reforma, la nueva reforma educativa, y que hay un sector, sin embargo, lo que es la coordinadora, cuyo cuerpo descansa mayormente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y la Ciudad de México. Ahí me parece que traen acuerdos que ruedan durante un mes y luego vuelven a sentarse y luego otro mes y luego otro mes y luego otro mes. Y me parece que hoy en este informe el presidente define y agradece a las maestras y a los maestros, quiero entender, a su organización sindical, que sería el CENTE, y que sin embargo, este reconocimiento, voy a hablar del magisterio, que hace el presidente en este informe de los 2 años de gobierno para Chiapas, pues sí se escucha bonito, pero no nos modifica, no nos cambia nada, porque aquí la coordinadora tiene articulado políticamente y sindicalmente el control de los derechos de las maestras y los maestros, y que el tema que traen allí como agenda política, que tiene que ver con la caja de ahorro y con el fondo de ahorro y beneficio social, que es el FA, 2 órganos financieros que la organización sindical le reditúa políticamente para someter el derecho y para someter la condicionalidad del uso de sus préstamos. Para nosotros eso no cambia. Entonces, y no va a cambiar en tanto las maestras y los maestros no leamos a tiempo y podamos organizar y replantear un asunto que a más o menos, digamos, 8 o 10 meses tendrá que renovarse la actual dirigencia bajo reglas y condiciones que todavía no están claras aquí en Chiapas. Entonces, quise recuperar eso. Pero, maestra, yo digo que lo que está haciendo el presidente, sigo diciendo, tiene muchas críticas, a lo mejor él vive en otra realidad, pero no se está conteniendo ni hay propuestas y que pasen justamente por el tamiz electoral. El tamiz electoral del 2021, hay quienes dicen que Morena no va a tener los mismos espacios ni va a tener la misma confianza electoral, y a lo mejor sí. Sin embargo, ahí están los desafíos
me parece que tenemos un nivel aceptable de gobernabilidad y que siento yo que los aliados, así como lo pintó el presidente, seguirán siendo las Fuerzas Armadas y el Magisterio Nacional. Sí, pues creo interesante, ¿verdad? Lo que usted señala, ¿verdad? En el ejército, pues hemos visto cómo el presidente se ha apoyado totalmente en el ejército para realizar una serie de acciones, hasta los involucró en la construcción del aeropuerto, ¿verdad? Que es un asunto, pues, de importancia. Los involucró también a la Marina, ¿no? En las cuestiones de aduanas, ha involucrado al ejército en un sinnúmero de actividades. Luego vino el tema del general Cienfuegos, ¿verdad? Donde vimos también una reacción del gobierno de México frente a la actuación de Estados Unidos, que tuvieron que salir finalmente a dar la cara, por decirlo de alguna manera, por el general Cienfuegos ante la presión del ejército. Todavía no sabemos cuál será en el futuro la situación jurídica del general Cienfuegos, pero ahí se ve esta relación que el presidente tiene con las Fuerzas Armadas y todavía la posibilidad de las Fuerzas Armadas de hacer presión sobre determinados temas que para ellos son importantes, como lo que pasó con el general Cienfuegos, ¿no? Por otra parte, pues el tema de los maestros, pues es un tema muy importante. Nosotros lo hemos vivido aquí en Chiapas, cómo el magisterio ha paralizado al Estado. Creo que es importante hacer una buena negociación con el magisterio en un tono de diálogo, en un tono de respeto que permita que ellos y ellas, ¿verdad?, puedan seguir con su labor, que en estos momentos de la pandemia, pues muchos maestros y maestras no estaban preparados para entrarle a las redes tecnológicas y tuvieron que entrarle a la tecnología, tuvieron que entrarle con estrategias, pues, fruto de la creatividad de cada uno de ellos y de ellas, entrarle al tema de la educación en tiempos del COVID, ¿no? Yo les reconozco el trabajo que no dejaron caer la educación, aunque por otro lado, ¿verdad? Considero que ha sido un año casi perdido en el tema educativo, ¿no? Por las propias situaciones sí, de la pandemia. Pero son dos instituciones, sí. el magisterio y el ejército, muy importantes para el país, ¿no? Son dos sectores, fíjense, maestra, son dos sectores que, aunado al sector médico, que serían tres sectores, el armado, las Fuerzas Armadas castrenses, el magisterio, que serían la fuerza civil, y por supuesto los médicos que hoy están en una batalla y en la cual, con el anuncio ya de la compra de 250,000 dosis de vacunas, que serán los médicos los primeros que habrán de ser vacunados en dos tiempos, una inmediatamente y la otra en un mes, a efecto de que ya los médicos con mayor confianza puedan atender, por supuesto, en mejores condiciones a los casos de pacientes o de personas contagiados por el coronavirus. Pero le quiero comentar algo. Mire, se acaba de anunciar que México, le paso un tema muy rápido, que México ha ocupado, ha desplazado a China y a la India en estos 10 meses de la pandemia con un récord en las remesas de Estados Unidos a los 40,000 millones de dólares. Lo menciono esto porque resulta que hay una propuesta
en la Cámara de Diputados por la fracción de Morena, que está planteando a partir de este dinero que envían nuestros paisanos de los Estados Unidos, que están planteando que Banxico intervenga en las transferencias de remesas y se haga cargo de los flujos de esos dólares. Y allí, en la opinión de financieros, señalan que efectivamente Banxico no funciona como un banco comercial, sino que es un de los flujos en el mercado nacional y que solo es el garante de la moneda nacional y el circulante de pesos, no, y que cuando se plantea esa propuesta, se recuerda inmediatamente que por ejemplo, el presidente, pues ya desdibujó o se hizo de los fondos, de los recursos que tenían los fideicomisos públicos, los fondos de la compensación presupuestal, los presupuestos de los órganos autónomos, y que ahora el tema que está allí es la modificación para que también el presidente pueda disponer de los fondos del ahorro de los trabajadores, es decir, de las AFORES. Están los fondos del Infonavit y la modificación que están planteando a la ley del Banco de México con estas remesas, que sin duda, como es una moneda internacional, sería, opinan los que saben, meterse en un terreno muy riesgoso sobre transferencias de moneda ilegal, hacer productos de actividades ilícitas, y sería meter al propio Banxico en situaciones de lavado de dinero. Entonces, yo digo que los contrapesos que deberían de funcionar en términos legislativos, pues andan más ocupados en reelegirse sin renunciar a su curul, que realmente estar velando por los intereses del país, los intereses estratégicos del país. Mejor no me meto en ese tema, lo hago a un lado y dejo que efectivamente el Ejecutivo se enseñoree con una narrativa diaria desde las mañaneras, y que pues haga y de recursos que sin duda el país tenía. Pero concluyo, maestra, porque ahí yo escuchaba a nuestro compañero Juan Carlos, que por cierto está aquí. Juan Carlos, buenas noches, no te había visto. Hola, buenas noches. Con relación a la renuncia de Alfonso Romo, en su tuya, en la radio, tú traes el tema, me gustaría aprovecharte sobre eso, Juan Carlos. Sí, buenas noches, Queta, disculpen el retraso. Buenas noches. Precisamente estaba terminando mi artículo para mañana sobre el tema. Recordaba y leía este libro, que es un libro que se llama Las reglas del emperador, y habla de una dinastía china, la dinastía Tang, que se prolongó por muchos años, casi 200 años, pero que tuvo un emperador, Taizong, así se llamaba, que se caracterizó por tener un equipo de consejeros, incluso antes de tomar el poder, pero a los cuales les hacía caso, completamente distinto a lo que está sucediendo ahora. Esta renuncia es, dentro de las muchas otras a las que se suma, como si abandonando el barco, pues es preocupante particularmente respecto del impacto en la economía. No es una renuncia cualquiera, no está siendo sustituido por un personaje del mismo, ni siquiera de menor calibre, es decir, está prescindiendo de una función que es muy importante, porque Romo era el vínculo con el sector empresarial. Romo parecía haberse reducido a ser un simple publirelacionista, muy bueno para pues hacer aquella cena donde les pasaron el peine a todos los empresarios para comprar boletos para la rifa no rifa del avión presidencial, pero que desde un inicio dijo, por ejemplo, que no estaba de acuerdo con la cancelación del Naim, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Hay que recordar
que el presidente en una reunión con Coparmex, estos se ofrecieron a que si el problema era el dinero, y él consideraba que era un gasto oneroso, innecesario, lujoso, ellos se ofrecían a terminarlo con su propio dinero. Y él se comprometió con ellos a que así fuera y no lo hizo. Dejó tirados ahí 100,000 millones de pesos. Aprovechó que se ha inundado unas 2 o 3 veces porque era un aeropuerto que en términos de ingeniería, para su mantenimiento, ya tenía previsto cómo atender esos problemas por la zona lacustre, que lo fue todo el Valle de México y en la que se encontraba, se podía resolver. Los japoneses han construido aeropuertos en el mar, lo están haciendo los árabes, que le están ganando terreno al mar, o lo hicieron los holandeses hace ya más de 150 años en Ámsterdam, donde más de la mitad de la ciudad está construida sobre el mar. O sea, es un tema simplemente de ingeniería. Pero bueno, volviendo al tema principal y que nos ocupa, el caso es que parece ser que el presidente oye, pero no escucha. A mí mi padre de joven me decía, hay que aprender a escuchar, no solamente a oír. Oír es propio de nuestros sentidos, oímos ruidos, oímos una ambulancia, pero escuchar es poner atención a lo que se dice y tomar, en el caso del poder, decisiones en función de lo que escuchas. Lo que tenemos, si comparamos con otros funcionarios del gabinete que se dedican a desparramarse en elogios al presidente, que no le encuentran ningún defecto, ninguna virtud, yo no digo que los hagan públicos. Yo lo que me pregunto, porque alguien que alguna vez participó en alguna reunión, y lo han escrito algunos de los mejores periodistas que tienen buenas fuentes, dicen que el presidente está terminando en sus reuniones de gabinete las pocas que tiene, porque dedica 3 horas a la mañanera, luego no se sabe qué hace. Cuando hay reuniones de gabinete, pues nadie se atreve a diferir de él, y eso es malísimo en el ejercicio del poder, porque somos seres humanos. Acuérdense de aquella vieja máxima, momentum mori, decía en latín aquel que aconsejaba al emperador Julio César que una persona lo fuera siguiendo atrás, recordándole que era mortal, que podía fallar. Y esto es un grave problema en la conducta del presidente, que parece estar, y esto no es un problema del presidente nada más. Antiguamente se le llamaba la ibris a este problema, desde los griegos. Le pasa a muchos gobernantes. Me ha tocado verlo, hay que decirlo, vivirlo, cuando llega un momento en que, por ejemplo, en el caso de Chiapas sucede mucho, que aunque haya muy buenas intenciones, luego encapsulan a los gobernantes, a un alcalde, al gobernador, una bola de aduladores fascinerosos, que lo único que hacen es decirle que todo está bien. A mí mismo me ha pasado que cuando acudía a un evento les preguntaba a mis asistentes si había hablado bien, porque yo sentía que, por ejemplo, en ocasiones no lo había hecho bien. No, muy bien, le decía, no me echen mentiras, díganme la verdad porque yo sé que lo hice mal. Entonces, cuando el gobernante pierde ese sentido de contacto con la realidad, pues es muy grave. Y lo que estamos viendo ahora es que el desprendimiento de Romo, sumado a la renuncia de Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, pues es un signo muy, muy ominoso para la economía del país. Es decir, se rompe, dice que va a seguir asesorándolo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no le van a hacer caso a los funcionarios del gabinete, en calidad de qué. Oye, Juan Carlos, con lo que estoy escuchando de ti, que lo has repetido sin duda en muchos programas y en reuniones en las que nos ha tocado coincidir, ¿tú crees que la actual administración sea un gobierno de un solo hombre? No, bueno, eso sin duda. No solamente es un gobierno, es un régimen que no se parece, es un régimen populista, y cuando digo populista no lo digo peyorativamente, no lo digo con ánimo de que decir populismo sea un insulto o sea una descalificación. Es una característica que ni siquiera tiene que ver con ideologías. Donald Trump es un populista. La mejor prueba del populismo es... Perdón. Pero yo quiero, o sea, antes de que tú entraras, yo venía platicando con la maestra Queta, justamente que a lo mejor hay esa percepción, tú lo confirmas, yo sostengo que tiene que ver porque no tiene oposición, una oposición articulada.
realmente con propuestas, porque hay muchas cosas que ya se hicieron en la Constitución Política. Hoy estamos revisando y metiendo el tema de la guía moral, en fin, muchas cosas, pero que no vemos una oposición realmente articulada. Tú ayer me parece que hiciste algo al respecto, ayer o antier, con relación a que las alianzas que debían de haber, pues son un ratito y desaparecen, ¿no? Es decir, no, la oposición no quiere ser oposición. También es cierto que más allá de eliminar la máxima de Pitágoras, del divide y vencerás, y que esto haga que sabemos que si se alían los partidos de oposición, y como no hay segundas vueltas en nuestro país, eso sería lo ideal, porque el propio electorado se agregaría a los que menos quiere y dejaría a los punteros en una segunda vuelta para elegir y redirigir su voto en el caso de que no gane su primera elección, al menos peor o al mejor de los dos que queden, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal, pero no tenemos este sistema y por otro lado no tenemos, sí hay oposición, hay discursos importantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que a lo mejor no se hacen escuchar mucho, que quedan, que pasan inadvertidos porque el presidente acapara toda la atención pública. Además es un excelente distractor con la guía ética, la constitución moral, el perdón de los reyes de España a México, o sea, suelta muchos temas que se convierten en cortinas de humo, que distraen la atención. Y efectivamente a la oposición que se quiere aliar, que debe de aliarse, en mi opinión, le falta una consistencia ideológica, porque por ejemplo en España, después del régimen franquista, se constituyó una oposición con un propósito, ¿no? El pacto de la Moncloa significó una transición política que todas las fuerzas políticas de diferentes fuerzas acordaron, pero le dieron contenido a la razón de ser y no solamente a una ecuación matemática. Lo hicieron en la transición chilena después de la dictadura de Castro. Y yo siempre, desde que hicimos la alianza en el 2000, por la que llegó Pablo Salazar, cuando se hizo la alianza PAN-PRD para la elección pasada para gobernador, yo siempre insistí en que las alianzas tienen que justificar su razón de ser. Por eso hay voces que dicen, ¿cómo nos vamos a aliar con nuestro adversario histórico? Es una incongruencia. Yo digo que es porque el momento histórico lo reclama, porque los ciudadanos quieren dejar de ser apabullados por los mayoriteos de Morena y las ocurrencias en el Congreso. Y no se trata de obstruir a la Cuarta Transformación, sino, como usted lo decía hace rato, que sirva la división de poderes. Montesquieu la creó para que hubiera contrapesos al ejercicio del poder, y por eso cuando usted me pregunta que si México es un país de un solo hombre, yo le digo que sí, porque es un presidente que pues, gobierna más cómodamente tomando decisiones sin que nadie le interrumpa. Mala señal para la economía del país, el presidente no oye. Gracias, Juan Carlos. Concluyo diciendo que parece un Robin Hood que se da por satisfecho, como aquel que asalta un banco o asalta a unos ricos, reparte entre los pobres parte de lo que obtuvo y con eso se da por satisfecho, no sabe que va a terminar su sexenio multiplicando la pobreza. Gracias, maestra Kela. Yo quería agregar algo, ¿no? Tal vez saliéndome un poco del tema y que no es culpa de la Cuarta Transformación, no es un tema de la Cuarta Transformación, sino se dio desde la administración pasada, fue el tema de la reelección. El otro día hablábamos de que cuando terminó la Revolución Mexicana, ¿no? Que uno de los lemas de la Revolución Mexicana fue sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Y entonces se permitía a diputados, a presidentes municipales, pasado un periodo, volverse a reelegir, pero no de forma inmediata, ¿no? Entonces creo que esto fue un error. Fue un error en el sentido de que funcionan 2 años y el último año, que todavía debían de tener un trabajo sólido, tanto diputados federales como locales o como presidentes municipales, y hasta los regidores y síndicos se involucran en el tema, pues ya están buscando la reelección. Entonces, en realidad, de esos 6 años, se gobiernan 4, porque 2 en cada periodo de 3 se dedican a la reelección.
se van a dedicar a la reelección. Entonces ya no va a haber un trabajo de los alcaldes de 3 años, sino de 2 años cuando busquen la reelección, ¿no? Entonces, 2 años van a ser 2 años perdidos, ¿no? En procesos electorales, en buscar la reelección, y entonces creo que también eso va a tener graves consecuencias. Ahorita lo estamos viendo en Chiapas, ya todo mundo alborotado, ¿verdad? En busca de la reelección y descuidando sus tareas, ¿no? Es correcto, maestra Argueta. Estamos llegando al final. Estimado Juan Carlos, gracias por incorporarte. Maestra Argueta, gracias por su acompañamiento. A los que hoy estuvieron con nosotros en vivo y a los que nos van a escuchar, muchas gracias también, esperando que las buenas nuevas que se anuncian con relación a la vacuna contra el coronavirus, ojalá sea pronto, ojalá ocurra y que sea para bien de México y por supuesto para bien de Chiapas. Buenas noches entonces a todos y nos vemos mañana, Dios mediante. Buenas noches. Contextos.